Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Que Dios les bendiga. ¿Cómo están familia? Que Dios les bendiga. Arrancamos nuevamente con nuestro estudio, Grandes Cambios en la Vida. Y el tema que tocaremos ahora es el costo de seguir a Cristo. Aquí les dejo con el tío Arnaldo para empezar. Correcto. Muy buenas tardes una vez más. Buenas tardes, Víctor. Arnaldo, Buenas tardes, ¿todo bien? familia. Buenas tardes, padres, chicos, hermanos, amigos. Realmente eh, nos sentimos muy agradecidos por tener esta oportunidad de poder interactuar eh, por este medio, ¿verdad? Ya que, como todos sabemos, Víctor, seguimos con el impedimento, seguimos con la Sí, cuarentena, entonces eso nos imposibilita estar reunidos aquí en la iglesia, pero haciendo uso de los medios de comunicación y de las redes, entonces queremos hacerle llegar este mensaje que estamos compartiendo. Muchísimos saludos a cada uno en sus hogares. Estuvimos hablando la vez pasada con los hermanos, también le extrañamos muchísimo ya hace tiempo de poder vernos, de orar juntos, de adorar juntos, pero también tenemos que estar hoy recurriendo a estos medios por el momento, ¿está bien? cumpliendo las normas. Cumpliendo las normas. Sí. Acá, Víctor, veo que registró tu alcohol en Sí, gel. traje el alcohol en gel para poder limpiar la manito. Sí, Bueno, como ya estuvo comentando Víctor, queremos continuar con la serie que es Grandes Cambios en la Vida, recordando tanto a la familia y en especial vos adolescente que estás ahí, que nos estás viendo, de que estamos en una etapa de muchos cambios. Cambios, más aún hoy que te toca quedarte en tu casa todo el día, te toca un nuevo tiempo hoy en tu casa, aprender a estudiar virtualmente, aprender a estar más tiempo en tu hogar. Bueno, es un cambio. Algunos estaban diciendo vez pasada que ya quieren volver a las clases, otros decían que sí, otros decían que no. ¿Y vos qué pensás en tu casa? ¿Ya querés volver al colegio o te gusta quedarte en tu casa? ¿Qué opinan en tu casa? ¿Qué dicen en ese aspecto? Bueno, hoy por el momento ya está confirmado que toda una semana vamos aún quedarnos todavía, pero aprovechemos bien los tiempos. Y es por eso que esta serie son grandes cambios en la vida en donde estás aprendiendo a formar el hombre y la mujer que vas a ser en poco tiempo. así mismo. Las decisiones que hoy tomes van a afectar en gran manera y en gran medida tu vida. Y es el anhelo de Dios y el nuestro como padres, como familia, como tíos tuyos, como hermanos tuyos, de que tomes la decisión por Cristo. Y como Víctor ya estuvo mencionando, queremos hoy tocar un aspecto del costo de seguir a Cristo. Ese es el tema que queremos compartir hoy sobre ese aspecto de seguir a ese Cristo. Pero antes de entrar en nuestro tema, justo estábamos platicando con Víctor, eh, queremos ir al origen de las cosas, ¿verdad? Pensar un poco vos y yo, Víctor y los que nos acompañan, que cómo fue Dios cuando Él, la Biblia dice que también que Él lo creó todo en un principio. Y fíjense algo interesante, que Dios nos hizo no como fruto de su carencia, Dios no nos hizo, no te formó a vos como resultado de estar teco, de no saber qué hacer. No, Dios nos hizo y nos formó del fruto de su abundancia, abundancia de su persona, de su amor, de su gracia, de su majestad. Él nos hizo en ese aspecto. Él nos hizo a su imagen y semejanza desde el principio. Entonces vemos cómo Dios fue creando todo eso y es maravilloso. Vos ves tu vida, tus manos, todo tu ser. Dios te hizo de una manera impresionante. Nuestro organismo, Víctor, es un ejemplo vivo de cómo funciona, cómo Sí, se concadena todo, cómo Dios, ese Dios de los cielos, creador, creó todas las cosas. ¿Eh? Ahora cierto. bien, eso al Sí. comienzo, justamente lo que el Señor hizo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Génesis 3, Víctor? En Génesis 3 nos habla claramente de la desobediencia del hombre, de cómo él, teniendo un límite de todo lo que Dios le preparó, tanto a él como a su pareja, a Eva, eh, lastimosamente él traspasó esos límites cometiendo la desobediencia y tuvo que pagar por eso, lastimosamente. Voy a leer Génesis 3, si me permitís, hermano. Adelante, Víctor. Sí, voy a utilizar en la nueva traducción viviente.
Mientras que Arnaldo... Sí. Bueno, simplemente es para señalar un poco este aspecto en el cual como nosotros, cuando el Señor nos hizo de una manera preciosa, de una manera completa, pero en Génesis 3 vamos a ver algo de, antes de entrar a hablar el costo, es importante que entendamos que hay un problema. Hoy el mundo entero está paralizado, hoy el mundo entero está en un caos, todo lo que está pasando es realmente, ya está en la palabra del Señor, pero hoy nos toca vivir este aislamiento social, este aislamiento de la iglesia, aislamiento del colegio, y nos toca estar en nuestros hogares, ¿verdad? Ahora, vos en tu casa tenés que tomar una decisión. ¿Vas a vivir con miedo? ¿Vas a vivir con temor? ¿O vas a vivir confiado en Dios? Recuerden que vivir con miedo es no confiar en Dios. Amén. Bueno, la verdad que nos habla Génesis 3 de que Dios creó todo y también en medio de esta creación estaba una criatura que era la serpiente, que fue la que le tentó al hombre a pasar esos límites que Dios le puso, ¿verdad? Y bueno, y el hombre lastimosamente falló, cayó y Dios le destituyó por eso. Lastimosamente perdió toda la bendición que tenía. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hoy nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Tenemos quien pagó el precio para poder salvar nuestras almas. Eso quería comentar nomás, hermano. Perfecto. Así como Víctor estuvo haciendo mención, entonces fíjense que hay un problema ahí, ¿eh? Y ese problema se llama el pecado. Independiente de tu fe, independiente de tu edad, independiente de tu nación, independiente si tenés padres o no, independiente de qué colegio estés, independiente de tu estatura, de la ropa que vistas, independiente de lo que comas, hay un problema. Y quiero que seas consciente de esa realidad, y esa realidad se llama pecado. Y ese pecado ya comenzó en el principio, en el origen, no porque Dios lo haya querido, pero Dios nos dio una libertad. Y en esa libertad, nuestros primeros padres, por así decir, tomaron una mala decisión. Y a partir de ahí, todas las generaciones, una tras vez, vienen con la genética del pecado. En maldad me concibió mi madre, decía David justamente. Y es lo que nos relata justamente en Romanos 3.10. En Romanos 3.10, en la nueva traducción viviente. Ese sí, Víctor, si Sí, puede buscar, por claro favor. que sí, mi hermano. En Romanos 3.10 dice también, Víctor va a buscar en la nueva traducción viviente, no hay justo ni aun uno. Amén. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Correcto. Fíjense también que en Romanos 3.23 habla lo que Víctor también ya estuvo haciendo mención, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, por cuanto han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Vemos entonces cómo ese problema está latente. El problema del pecado ha causado y sigue causando destrucción. Y avanzando un poquito más en Romanos 6.23, Víctor, si Sí, puedes leernos sí, por claro que favor en la sí. nueva traducción viviente, en Romanos 6.23. Amén. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Fíjese que acá nos está hablando de que el pecado tiene una consecuencia. El pecado, ¿y qué es el pecado? Transgredir las leyes de Dios. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Y todo eso trae una consecuencia. En Romanos 6:23, como Víctor nos estuvo leyendo, dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué muerte? En el Antiguo Testamento habla de una muerte física. Pero hoy es importante entender que estamos delante de una muerte espiritual. Cuando vos y yo practicamos algo que va en contra de la voluntad de Dios, algo que transgrede sus leyes, eso trae muerte espiritual. Aunque puedas alegrarte, aunque puedas tal vez creer que le ganaste, o ofender o practicar cualquier tipo de pecado, eso el Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, permiso, Arnaldo. Continuando como está diciendo acá el tío, el pecado entró como un virus
así como hoy día estamos pasando por esta situación a nivel mundial, si no se toman los recaudos correctos y necesarios, este virus te mata. Y en nuestro caso, el pecado es ese virus que ciertamente nos mata espiritualmente delante de Dios. Es algo que tenemos que llevar muy en cuenta. Hoy la gente está desesperada en el mundo porque está asustada por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque sabe que esto es mortal. Y qué bueno sería también que nosotros nos pongamos a pensar de que ese virus llamado pecado también es mortal, porque realmente es mortal, porque hace que nuestra alma vaya a parar al infierno. Eso es lo que tenemos que temer. Y para llevar en cuenta, ¿verdad? No es algo para jugar. Así mismo. Entonces, ese pecado que uno va practicando, que uno va haciendo, es importante que te des cuenta de que no vino solo el pecado, sino que Dios también, al ver nuestra maldad, Dios al ver nuestra rebelión, al ver Dios que nos alejamos de Él, en su favor, en su misericordia, Dios nos proveyó un, un Salvador. Gálatas 3:13, Víctor, si puedes buscarnos, por favor. Entonces es importante que entendamos y que hoy en tu adolescencia seas consciente, hoy adolescente, de qué pecado estás practicando y cuál es tu fe, hacia dónde camina tu fe. Y vos, papá, mamá, que estás ahí también, ¿cómo estás formando a tus hijos? Algo que ya estuvimos compartiendo, la responsabilidad de la formación espiritual de los hijos es en el hogar. Sos vos papá, sos vos mamá, él y la responsable de la formación y de la instrucción espiritual de tus hijos. ¿Qué nos dice Víctor Amén. Galatas? Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que muere en un madero. Muere en un madero y como dice acá en la versión de Reina Valera, maldito todo el que es colgado de un madero, aclaro. Correcto. Aquí podemos ver a través de este pasaje, entonces, cómo Dios fue obrando para que haya una justicia en cuanto a la transgresión del pecado. Vemos que Cristo tuvo que redimir. ¿Y qué es redimir? ¿Qué es lo que es redimir? Va epicopea. ¿Qué es redimir? Redimir es pagar el precio. Recuerden que la paga del pecado es la La muerte. muerte. La paga del pecado es la muerte. Alguien tuvo que pagar también por nuestros pecados. Y esa paga que es, ¿y qué es la paga? La redención lo tuvo que hacer Cristo Jesús. Por eso hoy estamos ya sábado. Esta semana, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tenemos esta semana? Y esta semana para mí que fue la semana de la chipita. La semana de la chiva. Sí, Bueno, yo creo que para muchos vi muchos posteos de chipa, de algún tipo de comida, pescado, ese tipo de cosas. sí, sí, sí. No sé qué día fue, no sé qué semana fue, sinceramente. La gente más se pasó comiendo, se pasó preparando el maíz, moliendo el maíz, preparando el queso. No hay problema con eso, Víctor. No, ¿verdad? No, 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 no. No hay problema con eso, tío. No hay problema con eso. Pero hay algo más que la chipa y que solamente comer. Hay algo más. Creo que hay algo más, Arnaldo. Totalmente. Justamente hoy, ayer, mejor dicho, disculpen, estábamos recordando, ayer viernes, estamos hablando justamente de ese Cristo. Ayer viernes estábamos recordando que Cristo nos redimió. ¿Y cómo Él pagó el precio? ¿Con dinero? ¿Con su ropa? No. Él pagó el precio con su vida. Él pagó el precio con su vida, dando su vida. Por eso, si me permitís, Víctor, queremos escudriñar un poquito Isaías 52. Vamos a hablar un poco más acerca de ese Cristo que vino a redimirnos, que vino a pagar el precio. Y todos, yo sé que todos vos que estás ahí, viste tal vez películas, leíste pasajes acerca de la crucifixión de nuestro Señor, pero quiero examinar contigo y con Víctor acá un poco más acerca de lo que Él padeció.
Porque acá estamos hablando de una fe que vos tenés que desarrollar, una fe que vos tenés que trabajar en esa fe, en esa creencia que tenés. Es un trabajo que tenés que hacerlo si pensás cosechar el día de mañana. Si me acompañan, Isaías 52, por favor. Víctor, leo la primera parte. ¿Está Por bien? favor, en Bueno, la traducción viviente. voy a leerles en la nueva traducción viviente Isaías 52, 13. del 13 en adelante. El siervo sufriente del Señor lleva como título: Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Está hablando del Señor Sí. Jesucristo. Está hablando de Cristo. ¿Qué es lo que es? Tanto se escucha Jesús, Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es, la palabra Cristo viene de ungir, el ungido de Dios. Es Cristo. Cristo. También es Mesías. Exactamente, También es sí. Mesías. Seguidamente dice el capítulo 53 en el verso 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Hablando de Cristo, hablando de aquel que se entregó y nos redimió y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Seguidamente dice así: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Quiero detenerme en este punto, Víctor, un instante, y amigos que nos ven también. Dice que el Señor Jesús, su aspecto, dice, no tenía nada extraño. Al contrario, dice que no tenía ningún atractivo Ningún atractivo. por el cual la gente podía seguirle en su aspecto físico, ¿verdad? Sin embargo, dice seguidamente que después que él fue despreciado y rechazado. Y me hace recordar, Víctor, ese pasaje en Juan, capítulo 1, dice que a los suyos vino Los suyos no le y los recibieron. suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús no fue solo un hombre, él trascendió. Pero él, Dios hecho hombre, vino aquí a la tierra y caminó en medio de nosotros. Y él fue despreciado y rechazado, dice. Hombre de dolores. Yo te pregunto si es que estuviste viendo una película estos días. ¿Él sufrió, sí o no? Claro que sí. Sí. Hombre de dolores, él sufrió. Conocedor del dolor más profundo. Yo te pregunto, me detengo en este punto. ¿Qué dolor profundo tenés vos? ¿Cuál es ese dolor tan profundo en tu corazón que te ha cambiado? Que te ha hecho un adolescente frío, duro, vengativo. ¿Cuál es ese dolor, papá, mamá, que te impide hoy abrazar a tus hijos? Que te impide enseñarles, que te impide mirar a los ojos. ¿Cuál es ese dolor que no has dejado que el Dios de los cielos pueda sanar? Como estuvimos compartiendo también estos días, Él es, dice, experto en dolores. Él conoce todo acerca de nosotros. Él sufrió el abandono. Si pasaste por eso, Jesús conoce. Él sufrió el rechazo. Vos fuiste rechazado. Jesús conoce el rechazo. Jesús conoce la traición. Exactamente. Él Jesús fue conoce. rechazado también. Sí, él fue traicionado por su, por su amigo. Porque los discípulos, aparte de ser discípulos de Cristo, eran sus amigos. Eran sus mejores amigos. Y uno de ellos, lastimosamente, fue el que le traicionó, en cierta manera, ¿verdad? Pero tenía que haberse cumplido la escritura, ¿verdad? Lastimosamente tenía que ocurrir eso, ¿verdad? Y pasó por la traición también, que muchas veces nosotros pasamos por eso, ¿verdad? Por la traición. Y no da gusto, duele en el corazón cuando tu mejor amigo de repente te cambia por otro amigo. O te deja porque ya no le convenís más.
Y muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo también con Cristo. Le desechamos. No nos llama la atención. No es importante. Tendría que serlo. Tendría que serlo porque realmente es lo mejor que pueden hacer es tomar la decisión por Él. Y quería nomás comentar algo hablando de experimentado en quebranto y varón de dolores. Hay un programa en la web donde un, un hombre es mordido por diferentes tipos de insectos, de serpientes, de animales y demuestra el dolor él ahí. Quizás sea sería terrible ser mordido por una No sé. tarántula, por ejemplo. Doloroso. Sí, la tarántula, para el que conoce, tiene unos colmillos parecidos a las uñas de un gato. Y esos colmillos te muerde, la tarántula te muerde y causa un dolor tremendo al ser mordido primero y luego cuando inyecta el veneno. Pero no es tanto como los dolores que pasó Cristo. No es tanto recibir la mordedura de un perro o de una fiera como los dolores de los cuales padeció nuestro Señor Jesucristo. Un varón experimentado en dolores, experimentado en quebranto porque Él fue quebrantado también. Quebrantado significa romper, viene la palabra romper, quebrar. Y todos esos latigazos que Él recibió que no era un cintito que usamos papá o mamá cuando le castigamos o le corregimos a ustedes, porque muchas veces nosotros le corregimos a ustedes, ¿verdad? A nuestros hijos, y, ay, no, mamá me duele, o ay, no, papá me duele. No, el dolor que sintió Cristo con esos latigazos fue terrible. Nosotros ni imaginamos realmente todo lo que pasó nuestro Señor en ese lugar. Fue desfigurado, dice, su rostro. ¿Por qué? Porque los latigazos no solamente le dieron en la espalda, en el brazo, en la pierna, sino también en partes del rostro. Y eso le desfiguró a nuestro Señor. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Para que esa sangre preciosa que corría por sus venas fuera derramada por nosotros, para nuestra redención. Y muchos dolores, sinceramente, que tan solo al acordarse crea tristeza y pena en nuestros corazones, ¿verdad? Y tendríamos que pensar y decir, valió la pena. Así mismo. Por eso justamente, gracias Víctor, como Víctor estaba mencionando, el pasaje de Isaías 53 nos habla acerca de todo su sufrimiento. Y dice también en el verso 3, en la parte B, nosotros, en la nueva traducción viviente, nosotros, hablando de vos y de mí y de vos, Víctor, nosotros, los hombres, le dimos la espalda, desviamos la mirada. Ese desviar la mirada me hace recordar, a ustedes nunca les pasó, chicos, que vos te vas en un lugar y le querés saludar a fulano y te hacen así. Sí, A vos no te vas a decir, me pasó. ahí, vos te vas ahí, le vas a, con toda, le querés saludar a, le ves a alguien ahí y de repente él te hace así, dice. Yo te pregunto, ¿qué sentiste? ¿Qué sensación sentiste cuando te desviaron la mirada? ¿Qué experimentaste? Fíjense que dice que nosotros le desviamos la espalda, nosotros le dimos la espalda, perdón, y desviamos la mirada. Hemos dejado de mirarle. Fue despreciado y no nos importó. Verso 4 dice también, sin embargo, dice, fueron nuestras debilidades la que Él cargó. Nuestra debilidad fue lo que Él cargó en esa cruz, fue lo que le llevó a la cruz. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron en esa cruz. Amén. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿En paz con quién? ¿En paz para hacer lo que nos gusta? ¿En paz para que no tenga problemas? La primera paz, que tal vez hoy no comprendas a plenitud, es la paz con Dios. Si vivimos en un continuo pecado, en una continua rebeldía, desobediencia continua,
falta de honra a tus padres, si eso es una práctica continua en tu vida, hijo, hija, necesitas examinar profundamente tu fe. Necesitas examinar profundamente tu fe. Amén. Así mismo. Porque el Señor Jesús cargó con todo eso. Dice justamente que Él fue traspasado en esa cruz por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿En paz primeramente con quién? Con Dios. Primeramente con Dios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En esa cruz Él nos dio salvación, vida eterna, perdón y también sanidad. Verso 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Amén. Sí. ¿Puedo leer en esta versión? Adelante. En la versión de Reina Valera dice, desde el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué inmerecido realmente, sinceramente. No nos merecíamos que nuestro Señor pase por esto, pero Él por amor pasó por esto. Por amor. A vos, por amor, por vos, Elías. Te amó y dijo, voy a ir a morir en la cruz. Voy a derramar mi sangre para que Elías sea redimido. Voy a derramar mi sangre para que Débora sea redimida. Voy a ser molido por sus rebeliones. Eso es amor. No hay otra cosa acá que podamos decir. ¿Quién va a hacer eso? Nadie va a hacer eso. Él puso su vida. Sí, dio su vida sinceramente. Y continúa diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las ovejas ciertamente son animales y el Señor nos compara con estos animales. Ciertamente, No es por el B, ¿o qué, Víctor? ¿cómo? No es por el B. Hay una oración del B, de la oveja. Dame, Dame, quereme, regálame. No es por sí, esa. y puede ser, se puede también comparar con eso, pero realmente Dios nos compara con la oveja, que es un animal, y nos descarriamos como ovejas, dice. Y cierto, realmente nosotros tenemos un pastor y no le queremos seguir muchas veces a ese pastor, nos descarriamos. Y tanto Él pasó para que a nosotros no nos pase nada y nos descarriamos. Cada uno o cada cual se apartó por su camino. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero que fue llevado al matadero. Bueno, tío, yo quería agregar eso, ¿verdad? Y en continuación, a continuación, Sí, verso 7. Continuando con lo que Víctor estaba leyendo. Por eso, ¿por qué estamos compartiendo esto? Número uno, repito, el pecado. Tenés que reconocer que hay un problema y no es un problema de matemática, no es un problema de completa, no es un problema de une con flecha, es un problema complejo, es un problema que tiene un precio y tiene un castigo, tiene un fruto y ese problema es el pecado, ese pecado que está ahí todos los días en tu mente o en tu corazón, ese pecado está en nosotros, pero Dios ha enviado a su Hijo para reconciliar lo que se había perdido, para que seamos libertados del reino de las tinieblas, porque quien vive en el pecado, quien se deleita en el pecado, quien se deleita en mentir, aunque sea una mentirita, o una mentira media, o una mentira blanca, está en el reino de Satanás. Dios dice que nos quitó del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de luz. Para
a su luz admirable, para que podamos ser ciudadanos de ese reino. Por eso que estamos hablando acerca del pecado, porque es importante que seas consciente de esa realidad. Es importante que seas consciente también de tu fe en Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Él hizo algo demasiado grande, incomprensible tal vez hoy para vos, pero no dejes de creer y mirar en esa cruz. Verso 7, Víctor dice también que, hablando de nuestro Señor, Él fue oprimido y tratado con crueldad. Fíjense que Isaías estuvo ya escribiendo por la dirección de Dios años, cientos de años antes de que Cristo pasase todas estas cosas. Él fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Un ratito, tío, te quiero interrumpir. Sí, Acá dice que como cordero fue llevado al matadero y no emitió ninguna sola palabra. En el reino animal, la oveja es uno de los animales que no se queja cuando va a morir, cuando se le va a sacrificar. hay algunos que arman escándalo, ¿eh? Sí. Bueno, ya que toca acá Arnaldo, voy a dar un ejemplo de uno de los animales que arma el escándalo cuando sabe que va a ser sacrificado, y en este caso es el cerdo. El cerdo es un animal que arma un escándalo cuando ya ve que viene Ay, sí, su verdugo, ¿verdad? El faenador viene a ser acá el que va a ser el verdugo del cerdo. El cerdo arma un escándalo sabiendo que va a morir, que le llega su hora. Pero Dios le hizo a la oveja, al cordero, con una peculiaridad de que él o ella cierren la boca, no emitan ningún sonido, se entregan a su verdugo. Y ese cordero es Cristo. Enmudeció, dice. No emitió ninguna palabra. Como ese cordero, él fue llevado a la cruz por obediencia y sobre todo por amor. Eso quería agregar, Ronaldo. gracias, Víctor. Seguidamente, verso 8, así como Víctor nos estaba compartiendo acerca de nuestro Señor, en ese proceso de lo que fue, recordamos la Semana Santa, ¿verdad? El jueves, esa última cena que él tuvo con sus Sí. discípulos, ese viernes, todo el proceso ya también de su crucifixión. Y vamos a recordar el domingo que es su resurrección, ¿verdad? En el verso 8, siguiendo en sus casas ustedes con sus Biblias, Isaías 53, en el verso 8, en la nueva traducción viviente, dice así: al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Verso 9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Recordando que la Biblia dice maldito todo aquel que muere Colgado de un madero. colgado de un madero, ¿verdad? Sí. Él murió como un maldito, siendo él Dios hecho hombre. Porque fíjense, quiero que comprendas y pienses conmigo. Jesús podía haber muerto de una enfermedad. Podía. Jesús podía haber muerto de abuelo o de viejo, como quieras Muerte llamarlo, ¿verdad? natural. Muerte natural. Jesús pudo haber muerto de un accidente, pero le plació a Dios y para que se haga justicia tuvo que morir como un maldito. ¿Por qué? Porque vos y yo, por causa de nuestros pecados, le llevaron a él a esa cruz, para que él pueda pagar el precio de la maldición del pecado. Verso 9 dice también: él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Verso 10: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. ¿Cómo así? ¿Hacía parte del plan de Dios que él pase lo que él pasó? Sí, porque tenía que hacerse la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios justo, que paga el pecado. Dios no va a pasar por alto, y eso quiero que tengas muy en claro. No pienses que te va a ir bien si te deleitas y perseveras en el mal, porque la Biblia dice que tus pecados te van a alcanzar. Lo que hoy parece insignificante para vos, pero es pecado y te deleitas,
te van a transformar en un hombre terrible el día de mañana o una mujer desenfrenada. Entonces, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de volver tu mirada al Señor. Es el tiempo de volver a Él. Fue el plan de Dios que Cristo sea crucificado, que fuera aplastado, por así decir, como dice aquí, Sí. y causarle dolor. Permiso, Arnaldo. Sí, Acá, como está diciendo Arnaldo en el versículo 10, que a Dios le plació aplastarlo, presionarlo. Muchas veces cuando somos chicos, nuestros padres nos piden las cosas, ¿verdad? Nos presionan y nosotros nos quejamos. No, mamá, yo no quiero hacer esto. No, papá, yo no quiero hacer ya esto. enseguida, ya enseguida. Y lastimosamente se enojan más ustedes que nosotros. Cristo no. Cristo permitió que su papá le oprima, que toda esa presión caiga sobre él. Permitió, ¿por qué? Porque él fue obediente. Y dice la Biblia, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante, sinceramente. Yo era desobediente. Yo no voy a decir, ay, el santito de Víctor. No, yo era Ahora eso bien, desobediente. Víctor. Sí, yo era cabezudo, Arnaldo. Si te cuento, si les cuento todas las anécdotas que he tenido en mi infancia, ligué muchísimo, sinceramente. Acá tenés para hacer algo. Sí, sí. El cabello que se me voló todo de la cabeza fue por todas las tiradas de cabello de mi mamá. Pero bueno, y realmente tenemos que saber trabajar bajo presión. Una persona a mí me dijo una vez que el que aprende a trabajar bajo presión va a soportar muchas cosas. Y nosotros, si de repente le decimos las cosas, chicos, como padres, no es porque queremos aprovecharnos de su inocencia o queremos complacernos con las cosas que le pedimos, no, es por el bien de ustedes. Y qué lindo sería que obedezcan. Qué lindo aquel que dice sí mamá y hace, o sí papá y hace, ¿verdad? O te dice sí papá y no lo hace en el momento, pero termina haciéndolo. Qué lindo. Pero qué feo aquel que sí papá o sí mamá y no lo hace. La presión es importante. La presión ayuda a que nosotros nos fortalezcamos, a que nosotros nos preparemos. Cristo obedeció, Cristo venció. Tío, Así mismo. Seguidamente, como Víctor estaba compartiendo, sin embargo, dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, hablando de Cristo, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Todo este pasaje de Isaías 53, sí, parte del 52 y parte del 53, está hablando de todo lo que él tuvo que padecer. ¿Por qué él tuvo que padecer tanto? ¿Por qué no murió nomás de otra forma? ¿Saben por qué? Por tus pecados y por los míos. Por la gravedad de tu pecado. Pero es tan poco, es grave. Delante de los ojos de Dios es grave. Pero es tan poca cosa, es pecado. Y eso va a traer consecuencias a tu vida. Y es importante que desde ahora entiendas que eso va a traer consecuencias a tu vida. No te estamos diciendo que seas perfecto, porque no hay perfecto, no hay bueno ni uno solo, dice la escritura de la palabra de Dios. Pero debe de aprender a medir las consecuencias de tus actos. La Biblia dice también en Gálatas que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre, que todo lo que el adolescente o vos, papá y mamá, que todo lo que vos, papá y mamá también siembras, eso vas a cosechar. Así que tenemos que estar dispuestos a cosechar lo bueno y lo malo. Pero dice también de que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, amén, si no, amén. desmayamos. Entonces todo esto que te estamos compartiendo es acerca del problema del pecado Sí, y cómo Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a padecer. Ahora, Dios no le iba a enviar a Cristo, en primer lugar no le iba a enviar a Cristo a padecer tanto si el pecado no fuera tanto. ¿Podemos entender ese sencillo razonamiento que Dios hizo? La gravedad extrema del pecado trajo como consecuencia una maldición extrema, un precio extremo. Jesús tuvo que morir extremadamente. ¿La maldad del mundo ha crecido extremadamente? Sí. Por eso Dios tuvo que traer un juicio extremo, en donde esto trasciende las fronteras, sí, trasciende colegios, trasciende iglesias, trasciende negocios. Tu papá todo el día está en tu casa seguramente,
o no sé cuánto tiempo, o tus encargados. Dios es un Dios justo. Quiero que entiendas y comprendas y grabes en tu mente y en tu corazón de que Dios es un Dios justo. Y cuando Él nos envía a Cristo, Víctor, y Cristo vino aquí en la tierra, Él inició su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Amén. Y partió. Pero él trabajó de cerca, Víctor. Había mucha gente que le seguía, pero él estuvo de cerca también con sus discípulos. Y algo que es importante es que aquellos que dicen profesar la fe cristiana o han creído en Cristo, meditemos. Fíjense entonces, este punto, pasamos al tercer punto, que es examinar un Sí. poco juntos. Amén. ¿Y quién es Cristo en ese caso? Yo ya sé que Cristo fue uno. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo en la Biblia? ¿Quién fue y es Cristo para los discípulos? ¿Quién es Cristo para vos? Pues si podemos buscar ahí en tu casa, busca conmigo también, y Víctor, tú también, Mateo 16, por favor, Amén. del 13 al 20. ¿En qué versión, Víctor? Versión Reina Valera, Correcto. 1960. Y dice así, en el capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vos sos el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, del Eterno, como dicen en el lenguaje judío, al Dios viviente le dicen el Eterno. Tú eres aquel Hijo ungido del Eterno, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro diciéndole así, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Interesante, ¿eh? Sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gracias, Víctor. Chicos, familia, el pecado está ahí. El Señor, independiente de tu actividad, independiente de tu edad, hay un problema, que es el pecado, como ya veníamos diciendo. El Señor nos ha enviado un redentor, recordando redención, pagar el precio. Hemos visto la gravedad del pecado y lo que Él tuvo que padecer. Ahora, y Él estaba en medio de sus discípulos. Y la pregunta es que vos también y nosotros tenemos que hacernos, así como Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente? Algunas personas, como Víctor estuvo leyendo, decían que era Juan, que era un profeta, que era Elías, ¿verdad? Pero Jesucristo trasciende esa pregunta, Víctor. Y a veces nos preocupamos tanto, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen las redes? ¿Qué dice Julano? Pero Jesús dice que acá le pregunta, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué piensan tus padres? ¿Qué pensás vos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Yo me pongo a pensar, Víctor, tal vez ahí Pedro, cuando el Señor Jesús le hace la pregunta, ¿y qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Si Pedro en aquel entonces tenía un celular, él no se puso de repente bueno, vamos a googlear, ¿verdad? Bueno, vamos a googlear un poquito a ver quién es Jesús. Vamos a buscar quién es Jesús. Sí. Víctor estuvo leyendo de que Pedro
tuvo la revelación, la voz de Dios, la convicción de Dios de que Jesús era el Hijo de Dios, del Altísimo, del Eterno. Por eso que en esta etapa, papá, mamá, familia, niños, adolescentes, especialmente me dirijo a los niños y a los adolescentes. Hoy la fe que estás teniendo, ¿y qué es la fe? La fe es tu creencia, es esa fe, esa fuerza, convicción que no se ve, dice la Biblia. Muchos de ustedes conocen, han nacido ya en un hogar cristiano, por así decir. Han asistido a muchas reuniones, han asistido a escuelas bíblicas, pero esa fe, esa creencia que tenés, es una creencia heredada, que vos viste que tus padres hicieron, que tú repetiste, que lo hiciste por costumbre o crees que es bueno. Pero esa fe no te va a servir si vos no tomás el compromiso, la búsqueda de que Dios se revele a tu vida en quien es Cristo. Estás entrando en otro nivel de juego, por así decir. Sí, exactamente. Estás dejando la fase primaria para entrar en otro nivel, en donde ya tenés que comprobar tu fe y tenés que, esa herencia que te dejaron tus padres, vos tenés que trabajarla para que sea viva y tenés que tomar el desafío de la experiencia y de buscar a Dios para que Dios se revele a tu vida. Porque si en esta etapa estás viviendo simplemente con una fe heredada, esa fe no va a durar mucho tiempo. Y muchos de los adolescentes o de los niños que hoy están, tal vez en los próximos años ya no van a estar. Porque yo no puedo vivir con una fe heredada. Yo necesito vivir con una fe viva. Vos y yo necesitamos una convicción de quién es Cristo, de, Entender. de entender. Entender es el punto acá. Él no es Superman, no es un Avenger. Ellos van a terminar. Cristo no, Cristo es eterno. Él no es Superman, como estaba diciendo. Él no es Batman. No es. Eh, hay tantos superhéroes acá en el mundo que uno ya no sabe quién va a salvar al mundo para la gente que no le conoce al Señor. Pero nosotros sabemos que nuestro superhéroe eterno es Cristo. Él es realmente el que fue revelado por nuestro Padre que está en los cielos, así como le fue revelado a Pedro. Pedro estaba ahí entre los tipos, ¿verdad? Y Cristo le dijo, ¿quién vio pensar que soy yo? Y vos sos Juan el Bautista. ¿Seguro? Le dicen, sí. Yo digo que sos que sos Elías, el profeta Elías. ¿Y vos? Y yo no sé, Señor. Siempre hay uno que no sabe, ¿verdad? Pero Pedro tuvo la revelación de parte de Dios de decirle que Él era el Cristo, que Él es el ungido de Dios, el Mesías. Y qué lindo que Él haya tenido esa fe, no heredada, como dice acá Arnaldo, sino esa fe pura de haber creído, de haber recibido la palabra de Dios, de haber escuchado la voz de Dios. Porque da gusto, uno se reúne y ora, habla, dice las cosas y muchas veces hacemos lindas oraciones, pero Mecánicamente. mecánicamente nos comportamos como máquinas, se comportan como androides, como robots. Y no es así, chicos. Hay que sentir en el corazón, hay que escuchar la voz del Padre que te dice, Él es mi hijo, a Él escucharle, Él es el Cristo. Eso es lo que tiene que haber, ese tipo de convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ustedes saben que a la mañana cuando se levantan, se van al baño, salen del baño, se van a la mesa. Ustedes saben que va a haber el desayuno listo. Desayunan. Ustedes no dicen a la noche, mañana yo no sé si voy a desayunar. No, ustedes ya saben mecánicamente que eso ya está. Ustedes ya creen eso. Y bueno, nosotros también creemos que está ese Cristo ahí, que es el ungido de Dios. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, tío, No, claro, de repente, pero es así.
Totalmente. Por eso justamente cuando hablamos hace rato con Víctor, con Hermes y los demás hermanos, hay que entender que hay tres clases de personas también, ¿verdad? Acá en la iglesia, ¿verdad? Están aquellas personas que quieren de Dios, quieren venir, le quieren buscar. Ese sería un grupo. Hay otro grupo tal vez de chicos adolescentes o padres que vienen por obligación, vienen por venir. No tienen opción, vienen, ¿verdad? Y vienen. Y están aquellos que no conocen absolutamente nada todavía, pero Dios va a mostrarse y va a revelarse a ellos. Por eso que como estamos compartiendo acá con Víctor, este es un tiempo en el cual ese Cristo tiene que ser revelado, porque ese corazón que tenés tiene que llenarse de una fe viva para que vos te puedas proyectar. No va a durar mucho tiempo tu fe. Si vos estás viviendo con una fe ciega por miedo a tus padres, si vos estás viviendo una fe de venir por obligación, yo te pregunto, hasta los 30 años pico vas a venir obligado a la iglesia, de barba pama, y vas a venir obligado. Dios quiere eso, Dios no quiere máquinas, Dios no quiere robot. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Amén. Pero es necesario que vos y yo le busquemos. Es necesario que de todo corazón nosotros le busquemos. Entonces, estamos haciendo todo estos pasos justamente para hablar del costo. Sí, El costo. Y hoy muchos de ustedes tal vez, como dijo Víctor, se despiertan, la mesa ya está servida, tienen ropa lavada, tienen ropa planchada, no les falta tal vez championes, no se preocupan por el pago del alquiler, el pago del colegio. Entonces, como que todo está bien, pero te cuento que en la vida joven, adolescente, familia, hay un precio que hay pagar. un precio. Hay un precio que pagar. En todo hay un precio que pagar. Para aquellos que se llaman o nos llamamos cristianos, el hecho que vos y yo nos llamemos cristianos tuvo un alto precio. Al Padre dice que le costó la vida De su hijo. del Hijo. Ese fue el precio que él tuvo que pagar. Él tuvo que pagar para que nosotros seamos cristianos, tuvo que pagar con la vida, con la vida de su Hijo, Con la sangre de su hijo. con la sangre de su Sí, Hijo. Cristo también tuvo que pagar un precio para que seamos cristianos. Él pagó con su vida, entregó su vida. Y la pregunta es, si hemos escuchado el Evangelio del reino, de arrepentirnos de nuestros pecados, de volvernos a Él, yo te pregunto, ¿estamos pagando algún precio? ¿O estás cómodo? ¿Estás sentado siendo un asistente tomado de tu religión, siendo un adolescente religioso moral, tal vez no, pero yo no fumo, yo no salgo por ahí, yo no me emborracho? ¿En qué estado estás? ¿Se te reveló Cristo? ¿Estás convencido de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a pagar un precio? ¿Estás dispuesto a correr una milla extra? Que es lo que vamos a estar viendo justamente. Arnaldo, con el tema de pagar un precio, le voy a dar un claro ejemplo. A ustedes adolescentes que de repente hay alguien que les gusta. eh, a mí me gustaba una chica y salíamos, hablábamos. Cristina. Cristina, claro, sí, 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 Para para aclarar aclarar, ¿verdad? nomás. Sí, Sos vos, Cristina, Cristina. sí, la chica se llama Cristina. Y salíamos y luego tenía que pagar un precio para poder llegar más allá de lo que era una amistad, el noviazgo. Implica un compromiso, pagar un precio. ¿Cómo? Ir a hablar con la mamá, ir a hablar con el papá. Híjole, te hace sudar hasta el cabello, te hace sudar, para los que tienen cabello, ¿verdad? Y bueno, toca el día del pago, te vas a hablar con la mamá. La mamá contenta, ah, qué bien, mi hijo, sí, sí. ¿Te gusta mi hija? Sí. Después tenés que hablar con el papá. El papá ya es diferente. El papá ya es un poquito más alto el precio, hay que pagarle al papá, al papá hay que hablarle de responsabilidad, de compromiso. Y bueno, ¿y cómo vas a hacer? Y yo voy a venir tal día a visitarle. Bueno, ¿desde qué hora? Y de tal hora a tal hora. Y bueno, y esa hora y ese día había que respetar. Y bueno, se pagó el precio. Después el cuidado, la atención y sobre todo el respeto.
siempre el respeto, chicos. Y es un ejemplo de De que hay un que, precio que pagar. sí, un precio que pagar y es una realidad que le va a tocar a ustedes. Te va a tocar a vos, Diego, te va a tocar a vos, Isabel, te va a Arthur, tocar a vos, Arthur, te va a tocar, J. ¿sí? Y ahí se va a demostrar la valentía que cada uno tiene, ¿verdad? Y ese precio es también lo que nosotros tenemos que pagar para poder seguirle a nuestro Señor, ¿verdad? No es sentarse nomás y esperar que que todo venga servido. En ese punto, Víctor, algo interesante. Entonces, podemos también, y para ir encerrando, ¿Sí? si seguir a Cristo, si vos que te llamás o crees que sos cristiano, si seguir a Cristo no te está costando nada, todo normal, cuidado, ¿eh? Cuidado porque tal vez no seas un discípulo, seas solo un simpatizante. No seas un discípulo, solo seas un simpatizante. Porque algo fuerte que el Señor Jesús también dijo, dejen de seguirme si no van a seguirme con las razones correctas. Cuando hablamos de las razones correctas, hablamos de la motivación del corazón. ¿Por qué le seguimos a Él? Por eso que vamos a ir encerrando con Lucas 14, simplemente leer los primeros pasajes de Lucas en la nueva traducción viviente, que dice Lucas 14, en el verso 25, lleva como título arriba el costo de ser discípulo. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Le seguía, dice una gran multitud. Él se dio la vuelta, dice, para hablarle en la cara. Se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Hay un precio que pagar. Sí. Queremos encerrarnos más con este pasaje de la palabra de Dios y queremos ir exponiéndote con la ayuda de Dios también para que calcules, midas en esta etapa de tu vida, de que hay un precio que pagar. Vos, papá, mamá, si, si anhelás que tus hijos sean salvos, si anhelás que tus hijos le sirvan al Señor, hay un precio que pagar, papá, mamá. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar por seguir a Cristo. No que yo compre mi salvación, Amén. que quede claro, ¿eh? No que yo pueda hacer algo por mi salvación, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Pero si hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, te va a costar. Y es el tiempo hoy de comenzar a trabajar por ello. Así que examínate en este día. O estás tomado de una religión, o estás tomado de ser un simpatizante, o vas a tomar el desafío de pagar el precio y decir, yo quiero seguir a Cristo, aquel que lo dio todo por mí, aquel que dio su vida, que cada azote que era para mí, Él lo llevó. Yo le quiero seguir a Él, aunque me cueste, aunque me duela, quiero seguirle a Entender, Él. entender eso, sí. Cuando habla la Biblia de aborrecer a la madre, al padre, al hermano, a la hermana, al marido, a la esposa, eh, habla de poner en primer lugar, ponerle a Dios en primer lugar. No quiere decir que le vas a querer menos o que le vas a odiar a tu mamá o que le vas a odiar a tu papá, que vas a seguir sintiendo el rencor, ¿verdad? No, esa palabra de aborrecer, de aborrecimiento, no significa eso, es de ponerle a Dios en primer lugar. De tomar la cruz es tomar un compromiso, porque esa cruz, ese madero que Cristo levantó, no era liviano, no era de la madera que se usa para hacer los avioncitos de aeromodelismo que se llama madera balsa, que es una de las maderas más livianas que existe. No, acá la madera más pesada en Paraguay es el palo santo, porque tiene mucho, es aceitosa. Yo no sé qué tipo de madera fue la madera que fue hecha la cruz, pero me imagino que habrá sido pesada porque para levantar semejante carga es mucho. Y el ejemplo que Cristo toma de su propia cruz es todos los problemas que tenemos, todos los impedimentos de repente que tenemos. A veces tu mamá no cree en lo que vos crees, tu abuela te dice, mira, hay un Dios que te ama, que te salva. Bueno, y tenés que tomar tu cruz, un compromiso. Así Y mismo. no es fácil, es pesado, pero si le seguís a Cristo, te va a ir bien.
Si le pones en primer lugar al Señor, te va a ir bien. Aunque de repente vengan los problemas, te va a ir bien. Eso te puedo asegurar. Eso es lo que yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Le digo a Josué, le digo a Taí, le digo a Elías, que ponele a Dios en primer lugar, en todo lo que sea en tu vida. Y todo te va a ir bien. Aunque tengas problemas, siempre te va a ayudar para bien. Un compromiso, una actitud, una, una decisión y sobre todo, en el versículo 33 habla de renunciar a las cosas de repente que más vos crees que es importante que Dios. Renuncia a eso y vas a ver que vas a tener éxito. Amén. Es importante que sepas de que la vida cristiana no es venir a la iglesia solamente. La vida cristiana no es portar una Biblia. La vida cristiana va a demandar de vos y de mí una renuncia. ¿Por qué no oramos Amén. para que sigamos abordando más este tema y comencemos a tomar decisiones realmente que nos ayuden a amar a Cristo de verdad, amar realmente a Él con todo nuestro corazón? Oramos. Padre, yo te doy las gracias. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. También quiero pedirle a vos, si estás viendo esta transmisión con tus padres, papá, mamá, acercate a tus hijos, ora por ellos, bendecir sus vidas. Que sea un tiempo en el cual podamos como familia volver nuestro rostro, nuestra mirada hacia Él y saber de que vivir una vida sujeta a Dios va a demandar un compromiso, va a demandar un precio que pagar. Y estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como dice la Escritura. Pero Dios nos llama a ser valientes. Dios está con nosotros. Hagamos de Dios nuestro amparo, nuestra fortaleza. En medio del caos, en medio del miedo, levántate con la ayuda del Señor. Y estate dispuesto a renunciar a muchas cosas. Porque Dios es un Dios que también sabe galardonar, sabe premiar. Dios es un Dios que sabe recompensar. Y no estoy hablando de lo material solamente, sino también de sus bendiciones que son para vida eterna, para esta vida y para nuestra vida eterna. Señor, te damos las gracias. Bendice a cada uno de nuestros adolescentes que son tuyos, a nuestros hijos, Señor, a nuestras familias, a tu iglesia. Señor, prepáranos, porque los tiempos de juicio van a ser más duros. Los tiempos que vendrán cuando crezcas van a ser más duros. Y si vos no tomás hoy la decisión firme de pagar el precio por aquel que murió y lo dio todo por ti, si no haces de Cristo un Dios vivo y verdadero, no vas a poder terminar esta carrera. Dios quiere que termines esta carrera y Él es nuestra gloria y Él nos va a dar su corona en su tiempo. Señor, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Chicos, una última cosa que quiero decirles. Sean prudentes como las 10 vírgenes, las 5 sensatas. Mantengan sus lámparas encendidas y usen el talento que el Señor le dio. Porque Dios a cada uno de ustedes le dio un talento. Y sepan utilizar ese talento. Porque un día Él va a volver y les va a reclamar y les va a decir, ¿qué hiciste? ¿Utilizaste este talento que te di? ¿Utilizaste el talento de tocar la guitarra? ¿Utilizaste el talento de cantar? ¿El talento de hablar? ¿El talento de enseñar? ¿El talento de ser obediente y dar el ejemplo? Dios te va a juzgar un día. Sean prudentes. Sepan utilizar ese talento. Y como Dios también le dijo a Josué, esforzate y sé valiente. Porque a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Esas son las palabras de nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios le bendiga, chicos. Que Dios les bendiga, chicos. Gracias por todo.